La Cámara de Diputados aprobó sin tropiezos ni debates acalorados cambios al Código Fiscal de la Federación. Por lo pronto eliminaron de la iniciativa del Ejecutivo la cláusula antielusión. También acotaron la responsabilidad solidaria y penal de accionistas, profesionistas y personas morales y dejaron como opcional el dictamen fiscal. De manera conjunta, las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía avalaron también sin cambios el dictamen de la ley aduanera que pretende propiciar mayor competencia y dinamismo en el comercio exterior. En los posicionamientos, los legisladores coincidieron que el haber corregido la plana, así comentaron, facilitó los acuerdos para aprobar sin contratiempos el dictamen correspondiente. Y bueno, esto que parece muy complicado de la reforma hacendaria y que vamos a estar, como ya le mencionaba, escuchando a lo largo de la semana, requiere explicación y justamente para ampliarnos este panorama se encuentra con nosotros el diputado federal por el PRD, Luis Espinosa Cházar. Buenos días, diputado. Buenos días, Vianey, ¿cómo estás? A ver, despacito para que todos entendamos qué fue exactamente lo que aprobaron ayer y esto qué significa en el marco de la reforma hacendaria. Bueno, pues es comenzar ya con 2 de los 6 dictámenes que están presentados en la reforma hacendaria, que antes del 20 tendrá que estar lista, en la que hay modificaciones al Código Fiscal, como ya lo señalabas tú, y básicamente pues es justamente que sin un terrorismo fiscal, con garantías para el contribuyente, se evite ya la elusión y la evasión fiscal. Eso es en concreto la modificación que tiene el Código Fiscal. Y bueno, con esto habrá certeza para el contribuyente, pero también mayores herramientas para el Estado para evitar esta elusión y evasión que se ha venido planteando. ¿Pero qué pasaba con el SAT, que fue lo que quitaron? Porque todo el mundo habla que le quitaron de dientes, que ya no va a ser terrorismo y tal, pero Lolita es Lolita. El SAT es el SAT y sigue siendo muy canijo para andar persiguiendo contribuyentes. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Bueno, pues que venía modificaciones al Código Fiscal mucho más agresivas, cuestiones de carácter penal para los accionistas, para empresarios que evadieran, y bueno, nos parece que ese no es el mecanismo para que la gente se concientice que hay que pagar impuestos. El mecanismo es que la gente, empresarios o no, tengan la certeza que los recursos que están pagando vayan a parar a programas sociales, a infraestructura. Claro. Desde nuestro punto de vista eso es lo que debería ser el incentivo al pago de los impuestos y no necesariamente una parte que tenga que ver con la presión que puede hacer el Estado o el tamaño de la misma. ¿Qué más se aprobó? Se aprobó también el tema de la ley aduanera. Se había convertido en un monopolio esta parte de los agentes aduanales y se amplía la posibilidad, se reducen los requisitos para que más jóvenes que hayan estudiado en este campo de trabajo pudieran ya ahora estar en esta parte de lo que ahora se llamarán agentes aduanales. Entonces, o sea, ¿los agentes aduanales de Hacienda o son los que ya se retiran, lo que no es obligatorio? ¿Cómo está eso? No, esa es la parte que tiene que ver con quienes pueden fungir como agentes aduanales. Eran muchos los requisitos que se tenían para hacerlo y la verdad es que se había convertido en un grupo pequeño de personas que lo estaban haciendo. El gobierno mandó una modificación en donde se apertura, se simplifica, que haya más gente que pueda dedicarse a ello y con esto, bueno, pues que la gente tenga opción de utilizar para los temas de importación o exportación a quien ellos mejor les parezca. Aquí lo importante es que ha comenzado ya el avance, decir que el PRD ha estado muy metido en la negociación. Logramos que no viniera de saque, como se dice coloquialmente, el tema en IVA, en alimentos y medicinas. Hemos dicho sin ambajes que hay que acabar con la consolidación fiscal. ¿Qué es esto para la gente que nos ve? Pues que grandes empresas utilizaban mecanismos, si bien legales, no correctos, para dejar de pagar impuestos, hacían pérdida. Pues sí, equilibraban sus ganancias con las pérdidas y eso pues no pasa en ninguna parte del mundo más que aquí y estamos pugnando desde el PRD porque esto acabe. Y hay muchas cosas que todavía esta semana estarán en debate, como por ejemplo el planteamiento que el PRD hizo de dejar a los pequeños productores del campo con el mismo mecanismo que tenían de régimen simplificado. No podemos darle un trato igual al señor que siembra 1 hectárea de maíz que a las grandes transnacionales que estaban mal utilizando, por cierto, este régimen simplificado. Entonces es importante que la gente sepa que el PRD con mucha responsabilidad ha estado ahí presente. Logramos ya que se quite el IVA en las colegiaturas, el tema que tiene que ver con los inmuebles y aunque habrá mucho dinamismo todavía esta semana, ya vamos avanzando.
¿Cómo estaría ahorita, quitando estos impuestos que ya nos mencionó en la colegiatura del IVA y de las rentas, de las hipotecas? ¿Ya lo aprobarían como está o siguen peleando además esto del tema del campo por algo más que dicen esto es irreductible, esto es innegociable? Bueno, decirte que hay todavía varios temas en la mesa. No en los términos de irreductible o no negociable, nos parece que con lo que se ha avanzado en la reforma es transitable, pero sí son muy importantes que estos puntos que he planteado, además de un planteamiento que hicimos de elevar el impuesto en la minería, porque nos encontramos sobre todo en el Bajío y en el norte del país, pueblos muy pobres con oro abajo que se llevan transnacionales y que pues es correcto y justo que se pague. Diputado, se nos termina el tiempo, pero no lo puedo dejar ir sin una pregunta. ¿Cómo ha sido la presión de los cabilderos y de los lobistas? ¿Y en qué ha consistido para que ustedes dejen de aprobar alguno de los impuestos? No, bueno, en el PRD no nos manejamos ni por presiones ni por dejar de aprobar nuestra motivación. Pero sí ha habido... Ha habido una actividad importante de parte de estos personajes. Nosotros hemos pugnado en voz del diputado Marco Rosendo que hay que regular de manera importante esto, que no pueden ser familiares o con ciertos requisitos, pero no, en el PRD no está quien pudiera dejarse presionar porque nosotros históricamente, a diferencia de otros partidos, hemos tenido muy claras nuestras banderas y ahora están consignadas en la reforma y por lo tanto, bueno, pues entendemos y desde el PRD transmitimos que estar en la mesa de negociación, presentar nuestras banderas históricas y lograr que las mismas queden consagradas en las modificaciones, pues es lo más importante. Diputado Luis Espinosa Cházaro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Viana, y muy buenos días.